Miren, hermanos, luego de terminado el reino milenario y siendo vencidos con todas sus huestes, el Señor va a establecer su reino eterno. Una descripción de este reino se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 al capítulo 22 hasta el versículo 5. Del establecimiento de este reino y de su naturaleza vamos a tratar en la lección de hoy, y obviamente nos vamos a referir a unos dos autores del Antiguo Testamento que van a proporcionarnos las bases bíblicas que hoy necesitamos para el desarrollo de esta lección. Entonces, el tema de hoy es: la naturaleza del reino será universal. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, y vamos a dar lectura al versículo 31 al 45 en forma antifonal. Daniel 2, del versículo 31 al 45. Dice así Daniel 2, 31 al 45. Dice así: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Versículo 32, léalo. Daniel 2, 32. Léalo. Voy a leerlo yo porque usted no sé. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. 33 dice: sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en gran monte que llenó toda la tierra. 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido,
El reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado con una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Miren, hermanos, lo que Daniel nos dice, lo que Daniel nos habla sobre lo que estamos estudiando en esta noche. Y hoy vamos a hablar de la naturaleza del reino que será universal. Y en este punto, aquí en Daniel capítulo 2, del versículo 31 al 45, nos habla del sueño que tuvo Nabucodonosor, que es revelado e interpretado. En el primer punto, veamos lo que dice: la cabeza y el pecho de la imagen. Dice la palabra de Dios: reconoce solo 4 grandes imperios que han existido en el mundo. Es verdad que según la historia, otros grandes imperios han existido también, pero ninguno se asemeja a estos 4 reinos. Dios le dio al rey Nabucodonosor la revelación de estos reinos mediante un sueño que no pudo ser interpretado por sus magos, astrólogos, pero sí por el judío Daniel. El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor era el de una imagen muy grande, pero dividida de la siguiente. La cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata. Nótese la diferencia de los dos materiales que van de más a menos. Este es el detalle interesante de esta colosal imagen y de lo que más adelante vamos a ver en la interpretación de este sueño. En segundo lugar, las piernas y los pies de la imagen. El vientre, o sea, la parte central de este cuerpo, juntamente con los muslos, estaban compuestos de bronce. Obsérvese que sigue un descenso del valor de los metales: oro, plata y bronce. Y cuando se refiere a las piernas de la estatua, dice que estas son de hierro. Este es un material fuerte y duro. Y cuando menciona los pies de esta estatua, colosal. Los pies dice que estaban compuestos de hierro y de barro cocido. La figura de esta estatua comienza con el metal más precioso que existe, el oro, pero termina en los pies con la mezcla de un metal fuerte con un metal débil. Un cuerpo así, tan grande, que tiene como base algo tan débil, no tiene la suficiente capacidad para sostenerlo totalmente. En tercer lugar, la piedra que hirió la imagen y los resultados. Esta piedra misteriosa que aparece de un momento en el versículo 34
Vamos a volverlo a leer para que usted entienda. El versículo 34 de Daniel dice lo siguiente. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Miren lo que está diciendo Daniel aquí en este versículo 34. Daniel dice que hirió a la imagen en su parte más débil, los pies. Y por lo tanto, quedó el cuerpo desestabilizado. El texto dice que esta piedra desmenuzó los pies de esta estatua colosal. Entonces, como consecuencia, todo el cuerpo cayó y sus partes fueron desmenuzadas. Y tanto los materiales de oro como de plata fueron llevados por el viento sin que quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se convirtió de pronto en un gran monte que llenó toda la tierra y vino a reemplazarlo a la imagen antes presentada. Miren, hermano, lo que está aconteciendo aquí y lo que estamos estudiando. En el sueño de Nabucodonosor dice que la estatua tenía cabeza y que la cabeza estaba unido al pecho de la imagen y que las piernas y los pies de esta imagen estaban compuestos de otros elementos y la piedra que hiere la imagen, vamos a ver, ya vimos los resultados. En segundo lugar, aquí vamos a hablar de los reinos. Préstele atención a esto. El reino babilónico. Luego de describir Daniel la estatua con todas las partes, pasan a detallar ahora el significado que tiene cada parte de esta gran imagen. La cabeza de oro corresponde al reino babilónico. La cabeza de oro corresponde al reino babilónico, el más rico y poderoso que ha existido en este mundo. El monarca más poderoso de este imperio fue Nabucodonosor, de quien la Biblia nos habla extensamente y especialmente en lo relacionado con Daniel, el profeta que tuvo un desempeño notable en este imperio. En segundo lugar, el reino medo-persa. En este segundo reino, que es el medo-persa, que como dice el versículo 39, que ya leímos, es inferior de acuerdo con los materiales que se mencionan en la imagen. En este reino aparecen dos monarcas cuyos nombres son Ciro y Darío. El uno medo y el otro persa. Podría decirse de este reino que tenía dos cabezas por los dos lados, los dos nombres arriba citados. Fue un reino rico y poderoso y Dios usó a Ciro y a Darío como instrumento suyo para bien del pueblo judío. El profeta Daniel, que ministraba exitosamente en el imperio babilónico bajo Nabucodonosor, fue también una persona influyente en el imperio medo-persa, especialmente en lo relacionado con Darío. En tercer lugar, los reinos griegos y romanos. Los reinos griegos y romanos. El tercer reino es de bronce y este es el reino de Grecia, cuya cabeza principal fue Alejandro Magno. Este fue un reino
que se extinguió inmensamente. El cuarto reino es el Imperio Romano, tal como lo dice el versículo 42. Será en parte fuerte y en parte frágil por el barro que tendrá sus pies y que será la parte débil de esta colosal estatua. Miren, hermanos, en efecto, este reino tuvo muchas debilidades en sus Césares y sus víctimas de sus vicios y depravaciones. Fue precisamente dentro de este imperio que vino el Hijo de Dios en forma humana a este mundo, tal como lo constan en las Sagradas Escrituras. Y en tercer y último lugar, el reino universal. Vamos a la Biblia, al libro de Miqueas, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Miqueas en el Antiguo Testamento. Dice así Miqueas. Miqueas capítulo 4. Este librito es un librito pequeño. Miqueas, está al ladito de Jonás. Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asaderos y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañará más para la guerra. Miren lo que está diciendo Miqueas, hermano. Aquí podemos ver el reino universal, los postreros tiempos. Estos tres primeros versículos que acabamos de leer de la profecía de Miqueas, tenemos tres datos importantes de lo que será el reino eterno del Señor. Obsérvese lo que dice el versículo 1 de Miqueas. Este versículo 1 señala a este reino como un monte que será cabecera de los montes y el más alto de todos. Generalmente las cabeceras de los reinos estaban en lugares altos, seguramente para resaltar su rango e importancia. Y siguiendo entonces esta misma idea, el profeta menciona que el reino de Cristo en los postreros tiempos será el mayor y el más grande que haya existido. Naturalmente, todos los pueblos acudirán al asiento de este reino para rendir homenaje al rey, tal como corresponde. Miren, hermanos, los postreros tiempos, ¿cómo será? En segundo lugar, el asiento de este reino. En el versículo 2 de Miqueas, que acabamos de leer, Miqueas 4, dice el Señor, se hace mención a esto siempre con la idea que el asiento de este reino estará en la parte más elevada y hasta ese lugar vendrán muchas naciones para recibir las enseñanzas y las luces que guiarán y normarán la vida y conducta del reino eterno.
Al finalizar este versículo, se hace mención de la ciudad de Jerusalén, que según todas las profecías será el asiento del rey. Pero al mismo tiempo, hay dos expresiones aquí que deben ser consideradas por separado. ¿Cuáles son? Dice así: de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión o Sión es la montaña más alta y más grande de Jerusalén. Como este lugar es el asiento del rey, de aquí saldrá todo para el gobierno, la ley y la palabra de Jehová. Es decir, todo lo que tiene relación con las normas y las orientaciones para todo lo que se haga en el reino tendrá su origen en Sion. Y en Jerusalén, lo más alto en el reino eterno. Y por último, no habrá más guerras. Voy a explicar bien esto. No habrá más guerras. Lo más interesante de este reino del Señor es que las guerras no existirán más. Las armas que se usaron como espadas y lanzas se convertirán en instrumentos para el trabajo del campo, como asadones y hoces. No hay duda ninguna que lo que causaba mayor daño al mundo actual son las guerras, con todas sus consecuencias y desastres, y sobre todo con las secuelas que dejan en las vidas y familias por todas partes. Es el reino del Señor todo. En el reino del Señor, todo esto desaparecerá por completo. Y los acosadores que cruzan los mares y los tanques de guerra no se lo verá más, porque la paz y la concordia reinarán y no habrá los motivos que hoy existen para diferencias y discrepancias entre los hombres que degeneran en guerra. En la profecía del libro de Isaías se habla sobre Jerusalén. Y si usted ha leído las Sagradas Escrituras, va a encontrar que Jerusalén en todo momento va a estar en guerra. Y Jerusalén está en guerra contra Jerusalén. Pero el Señor dice en su palabra que el día que haya paz en Jerusalén, ese día será el fin. El Señor vendrá, arrebatará su iglesia y nos iremos y otros se quedarán. Entonces, hermano, los reinos del mundo, en el sueño de Nabucodonosor que interpretó el profeta Daniel, nos permite conocer los nombres de los 4 imperios mayores que ha tenido el mundo, y que son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Todos estos imperios tienen sus cabezas principales en el orden siguiente. El primero, Nabucodonosor en el imperio babilónico, Ciro y Darío en el imperio medo-persa, Alejandro Magno en el imperio griego y los Césares en el imperio romano. El más rico fue el imperio babilónico y el más grande el imperio griego. Del imperio romano hay algo que tiene que resaltarse siempre. Fue durante este imperio que se cumplió el tiempo de los planes de Dios para el envío de su Hijo a este mundo, y fue durante este imperio que Jesús fue juzgado por una autoridad romana y sentenciado a morir en una cruz. Y otro detalle muy interesante de este imperio
es que aquí nació la iglesia de Cristo y experimentó persecuciones y muertes a causa de los emperadores de turno, pero que sirvieron para vigorizar, impulsarla para ir adelante en su crecimiento y desarrollo espiritual. Estamos viviendo entonces, hermanos, los efectos del Imperio Romano, y muchas de las cosas que se dieron dentro de él son parte también de lo que hoy existe en este mundo. Por ejemplo, las leyes que gobiernan la mayor parte del mundo se derivan de las leyes romanas, y no son pocos los que creen que este imperio está a punto de resucitar por la serie de acciones malas y corruptas de los hombres que fueron prácticamente comunes en ese imperio y su causa de destrucción. La aplicación de nuestra lección de hoy, hermano, préstele atención. Deterioro es una palabra que nos agrada, que no nos agrada, porque significa menoscabo, significa destrimiento, significa disminución, significa imperfección, etc. Y esto no le agrada a nadie. Cuando tenemos en nuestras manos algún objetivo que empieza a deteriorarse, un vestido, por ejemplo, nos apena mucho esto y hasta nos disgustamos porque estas cosas no suceden. Sin embargo, esto es lo que siempre ocurre. La vida es un completo deterioro. Niñez, juventud, adultez y vejez. Todo sigue este proceso inevitable que nadie puede detener. Esto es exactamente lo que hemos visto en la lección de hoy. En los reinos del mundo, del reino babilónico al romano, hay una diferencia abismal. Del oro al barro, de lo mejor a lo inferior, de lo bueno a lo malo, de lo maravilloso a lo desagradable. Esto es exactamente lo que ocurre en el mundo actual. Todo marca un acento de deterioro, y no solo en el aspecto moral, que es lo más sobresaliente actualmente, aún en el aspecto religioso. La fe cristiana marca el evidente deterioro en sus prácticas y costumbres. Y aunque esto no nos agrade, sin embargo, tenemos que admitir que todo esto que acontecerá o que está aconteciendo marca la señal del fin de todos los tiempos y el advenimiento de Cristo para el establecimiento del reino eterno. Entonces, hermanos, hemos visto este estudio. La naturaleza del reino será universal, empezando en el Antiguo Testamento con el sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, que nos habla de los reinos, cómo están dispersados a través de este estudio: la cabeza y el pecho de la imagen, las piernas y los pies de la imagen, la piedra que hirió la imagen y los resultados, y los reinos, cómo están divididos: el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino griego y el reino romano. Por último, el reino universal. ¿Cómo serán los postreros tiempos, el asiento de este reino, y que no habrán más guerra? Cuando cese la guerra, viene la venida del Señor y el arrebatamiento. Muy bien, hermano, vamos a ver si prestaron atención al estudio y vamos a ver, hacer las preguntas. Ya estoy viendo aquí que ya quieren responder. A ver, primera pregunta. No voy a decir nombre, pero ya ustedes saben la respuesta. Primera pregunta. ¿Quién es la cabeza de oro de la estatua colosal en el sueño de Nabucodonosor? Repito la pregunta. ¿Quién es la cabeza de oro
de la estatua colosal en el reino de Nabucodonosor, ¿quién es? Es el reino Babilonia, el más rico y poderoso. ¿Quién es? Nabucodonosor. La pregunta es, ¿quién es la cabeza de oro de la estatua colosal en el sueño de Nabucodonosor? No es el reino Babilonia. Es el imperio. Imperio Babilonia. El imperio babilónico. Muy bien. Muy bien. Por eso le estoy diciendo, ¿quién es la cabeza de oro de la estatua colosal en el sueño de Nabucodonosor? Es el imperio babilónico. Copié La mal. segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta. ¿A qué reino corresponde los pies de la estatua? ¿A qué reino corresponde los pies de la estatua? Al reino romano. Ah, no, no, Al no. reino. No, no. A ver, vea bien. Al reino. Grecia. A ver, le doy una pista. Las piernas y los pies de la imagen, dijimos que el vientre, o sea, la parte central de este cuerpo, juntamente con los muslos, estaban compuestos de bronce. Y obsérvense que siempre sigue un descenso del valor de los metales, oro, Sí. plata y bronce. Y cuando se refiere a las piernas de la estatua, dice que estas son de hierro, pero este es un metal fuerte y duro. Y cuando menciona los pies de esta estatua colosal, dice que están compuestos de hierro y barro cocido. La figura de esta estatua comienza con el metal más precioso que existe, es el oro, pero termina con los pies, con la mezcla de un metal fuerte, un metal débil. Un cuerpo así también tan grande tenía como base algo tan débil, no tiene la suficiente capacidad para sostenerlo totalmente. Entonces, ¿a qué reino corresponden los pies de la estatua? A ver, ¿a qué reino? Al reino romano no es. Al reino romano. Los griegos. Al Sí, romano. le dijo, ¿no? Yo ya lo dije de Claro que sí lo dijo. ¿Seguro? Sí, dijo que eran los romanos. A ver, la tercera pregunta. ¿A qué reino corresponde la piedra que hirió a la estatua y la destruyó? ¿A qué reino corresponde la piedra que hirió la estatua y la destruyó? ¿A qué reino? ¿A qué reino? al mismo reino romano. No destruyó No, los pies. no. Medo persa. Al reino medo persa. Medo persa. La última pregunta. ¿Cuál será el asiento del reino de Cristo? Repito la pregunta. ¿Cuál será el asiento del reino de Cristo? La montaña. Sí, pero ¿cuál será el reino? ¿Cuál será dónde yo lo dije? El monte de Sión. El monte de Sión. Será en Jerusalén. Muy bien, hermana. Ese estudiante va a ganarse un premio porque ha estado copiando, ha estado prestando la atención. El monte de Sión. A Jerusalén. Muy bien. Perfecto. Esos estudiantes me gustan. Aunque son poquitos los estudiantes, pero está bien. Y el resto se ha quedado callado. ¿Qué pasó? No les escuché al resto. Vamos a memorizar el texto bíblico, hermano. Está en Miqueas 4, 3. Miqueas capítulo 4, versículo 3. ¿Ok? Vamos a repetir. Miqueas 4, 3. A la voz de 3. 1, 2 y 3.
Y él juzgará entre muchos pueblos de muchos pueblos y corregirá a naciones a naciones hasta muy poderosas lejos hasta muy lejos y martillarán sus y espadas martillarán sus espadas para para asadores asadones y sus lanzas y sus lanzas para para hoces. hoces. para hoces, No No alzará espada espada nación nación contra nación, ni se y se ensayará ensayará más para la guerra. más para la guerra. Miqueas 4, Miqueas 4. 4:3. una vez más, 1, 2, 3. Y él y él enjugará juzgará entre entre muchos muchos pueblos y corregirá corregirá a naciones poderosas poderosas hasta muy Hasta muy lejos. lejos. y Y Martillarán sus espadas para para asadones asadones y sus lanzas para hoces. para hoces. No alzará No espada alzará nación espada contra nación, contra ni se nación, ensayará y más se para la ensayará guerra. más para la más guerra. para la guerra. Miqueas 4, 3. Muy bien. Este ha sido el estudio de hoy, hermanos. Hemos visto este tema, la naturaleza del reino universal. Estaremos viendo otro tema igual la próxima semana para terminar este tema especial que hemos visto sobre el milenio, sobre qué es lo que pasará en el milenio cuando el Señor venga. Amén, hermanos. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Nos estamos viendo el día domingo con los hermanos. Y el domingo quiero presentar el discipulado para los hermanos que van a seguir el discipulado y me dicen quiénes se van a inscribir para sacarles copia. Y esas copias están alrededor de $3.50, $3.80, casi $4 las copias. Así que vaya separando esos $4 para sacarle copia. Vamos a seguir el discipulado de Doctrina Básica 1, luego seguimos Doctrina Básica 2, pero solo vamos a sacarle copia a la Doctrina Básica 1. Así que, hermanos, también le animamos a que usted allí en su casa recoja las ofrendas y los diezmos y me los haga llegar o para irlos a ver. Entonces, nos estamos viendo el domingo, si el Señor permite. Que Dios bendiga su vida. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Que hable ahora o calle para siempre. ¿Nadie tiene pregunta? Dalia. No, pastor. No, pastor. Dalia. ¿No tiene pregunta? No, pastor. Hermana Virginia. No, pastor. Bueno, nadie tiene pregunta. Bueno, nos estamos viendo el domingo, hermano, entonces. Dios le bendiga.